Dios tiene una misión para ti, pero si fallas, ¿hay algún plan B? Esta pregunta es la que vamos a intentar responder en el vídeo de hoy. Te encuentras en el canal de Escuela Misionera. Si no te has suscrito todavía, no olvides hacerlo. Yo soy Pablo, misionero redentorista, y te encuentras en la asignatura de misión. En este cuarto episodio vamos a intentar responder a la pregunta: ¿tiene la Iglesia alguna misión? ¿Tenemos nosotros alguna misión? En caso de que fallemos en nuestra misión, ¿hay algún plan B? Estas grandes preguntas, que son difíciles de contestar en unos minutos, vamos a intentar profundizar en ellas. Vamos a ver un poco cuál es la misión y el papel de la Iglesia, y vamos a ver si Dios nos está llamando a algo. Para ello, lo primero que tenemos que entender y el primer paso que tenemos que dar es saber que Dios es un Dios que se revela. Es, como diría el Papa Francisco, que lo resume en ese término que tanto le gusta, Dios siempre primerea. Es decir, la primera acción, el primer movimiento, siempre es de Dios. Es Dios el que se ha revelado al hombre. Para ver más concretamente cómo Dios se ha revelado, tenemos que parar en la cuenta de que a lo largo de la historia, a través de muchas personas, Dios ha ido mostrándose. Ya podemos anticipar que la revelación plena será en su Hijo, será en Jesucristo. Pero a lo largo de todo el Antiguo Testamento tenemos testimonios que nos muestran cómo nuestro Dios es un Dios que se ha ido revelando en la historia de las personas. Vamos a ver diferentes personajes para tener un poco más claro cómo ese Dios es un Dios que siempre se está revelando. El primer personaje es Abraham. Os anticipo ya que una de las cosas que tienen en común todos estos personajes es que Dios se revela en la debilidad de sus vidas, en aquello que parece que es imposible, en las pequeñas cosas, en las miserias de cada uno, también ahí se revela. Y en este primer caso, en Abraham, parecía que no era posible tener descendencia y, sin embargo, la promesa de Dios es clara: mira las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham se convierte para nosotros en el padre de todos los creyentes, en el padre de la fe. El segundo personaje que podemos ver en el Antiguo Testamento es Moisés. En Moisés la misión es clara: liberar a su pueblo de Egipto. Él es el que permite que todo su pueblo salga de la esclavitud hacia la Pascua, es decir, hace el paso a salir de Egipto, a salir de la esclavitud para encontrar la tierra prometida. Pero sin embargo también la historia de Moisés es una historia de debilidad, de pobreza, de miseria, y ahí es donde entra en contacto con Dios, ahí es donde Dios entra en contacto con él, mejor dicho. Dios ahí ya no se muestra solamente como un Dios de la alianza, un Dios de la fidelidad, sino que se muestra también como el que yo soy. Es decir, muestra que Dios es el que es el que da el ser a las cosas, es el que sostiene todo. Y esa es la imagen que Dios nos revela en Moisés. Otras figuras muy importantes en el Antiguo Testamento son los profetas. A nivel de libros podemos encontrar Isaías, Jeremías, Ezequiel. Son todas aquellas personas a lo largo de la historia de salvación del pueblo de Israel que han hecho dos cosas muy importantes. Por un lado, denunciar las injusticias, pero siempre seguido de un mensaje de consolación, de un mensaje de salvación. Es decir, un buen profeta es aquel que, mascando la palabra, estando en contacto con Dios, Dios se le revela también en esas injusticias. Le muestra cómo hay algunas de las injusticias sociales o religiosas que en un principio se revisten como algo bueno, como algo justo, pero ellos tienen una visión diferente y son capaces de denunciar la injusticia que se está escondiendo ahí. Pero no se quedan ahí, no se quedan en una mera denuncia de la injusticia, sino que posteriormente van a ser capaces de anunciar la salvación que puede venir si hay una conversión. Por último, nos encontramos dos personajes del Nuevo Testamento. El primero de ellos es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que hace de puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es el último de los profetas, pero es también el que ya anuncia y señala a Jesús. Y de hecho lo hace desde el vientre. Ya en el encuentro entre Isabel y María se dice que esa patada que da Juan es un signo de que ya ahí lo está reconociendo como el Salvador. Y por último está María. Como no, también Dios se revela a través de tantas mujeres en el pueblo de Israel, y una de ellas sin duda es María, que es la que es capaz de acoger a aquel que será el Salvador y la revelación plena de Dios.
aquella que permite y hace posible que Dios se nos revele y que Dios se encarne. Tras haber hecho un recorrido por diferentes personajes que han aceptado la revelación de Dios y la han dado a conocer, damos ya el último paso, el siguiente paso, que es Jesucristo. Jesucristo es la revelación plena de Dios. Todo lo que Dios quiere decirnos está contenido en Jesucristo. Por eso también decimos que Jesucristo es la palabra, es el verbo, según la traducción. Porque al final, cuando yo quiero transmitir algo mío, algo interior, algo que pienso, algo que siento, ¿qué es lo que hago? Te digo lo que estoy sintiendo, te digo lo que estoy viviendo. Es decir, te doy una palabra que te ayuda a entender qué es lo que estoy viviendo dentro. Pues ese contenido, esa palabra, cuando hablamos de Dios, es Jesucristo. Jesucristo, por lo tanto, es la revelación plena. Y en Él se da todo el contenido de lo que Dios quiere decirnos. Llegados a este punto, tenemos que entender que toda la misión se fundamenta en un sentido trinitario. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre podemos entenderlo como aquel que planifica, aquel que quiere transmitir algo. Aquello que se quiere transmitir se da en la persona de Jesucristo, es decir, el contenido, como ya hemos dicho, es Jesucristo. Y en la vida de Jesucristo encontramos el misionero perfecto, porque es aquel que es tan coherente que es capaz de predicar aquello que vive y de vivir aquello que predica, cosa que ninguno de los misioneros, que seguramente algunos nos conozcáis, podemos decir completamente. Siempre al final en la vida de cualquier misionero, de cualquier bautizado, hay algo de incoherencia. En Jesucristo no, en Jesucristo todo aquello que ha predicado lo ha vivido y todo aquello que ha vivido lo ha predicado. Y eso en su vida lo ha llevado justamente a la cruz. Por lo tanto, podemos afirmar que Jesucristo es el ejemplo perfecto de misionero. Y no solamente se queda ahí, sino que también envía a los discípulos. Los envía de dos en dos a predicar y a bautizar en su nombre. Por lo tanto, podemos afirmar que Jesús mismo es el que envía los misioneros. Y todos nosotros, como misioneros, siempre estamos llamados a mirarlo a Él como ejemplo. Por último, Jesucristo deja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos guía, aquel que ha guiado la Iglesia desde el principio, especialmente desde Pentecostés, y ha sido la fuerza y aquel que nos ha permitido actualizar el mensaje que ya se dio en Jesucristo. A ver si nos entendemos un poco. Aquello que ya ha sido revelado en Jesucristo, nosotros, gracias al Espíritu Santo, que es el mismo que estaba en ese momento, somos capaces de acogerlo y de actualizarlo, de recordarlo, es decir, volver a pasar por el corazón, que es el origen etimológico de recordar. Por lo tanto, ya tenemos esta fundamentación trinitaria de la misión. El Padre que planifica, el Hijo que es el contenido, es aquel que es coherente, es el ejemplo, y el Espíritu Santo, que también es el que da la unidad en la diversidad dentro de la Iglesia y el que guía y actualiza el mensaje de Jesucristo. Esta es la fundamentación trinitaria de la misión. Así que ya podemos dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es la Iglesia. La Iglesia es aquella que se queda para transmitir la misión que se dio en Jesús, que es el anuncio del reino. El anuncio del reino en Jesús es una de sus mayores o de sus principales misiones. Anunciar el reino del Padre. El ya sí, pero todavía no, que hemos trabajado en la asignatura de dogmática. Si no lo habéis visto, si no me equivoco, en escatología podéis encontrarlo. El entender cómo el reino de los cielos ya ha llegado, pero es verdad que todavía no está pleno. Pero sin embargo es en la Iglesia donde ya se está dando ese reino de los cielos, ese reino de Dios. Por lo tanto, esa es la misión del Hijo, anunciar que el reino de Dios ya está aquí, a través de su persona. Eso que ha planificado el Padre, lo transmite el Hijo. Y se lo deja encargado a la Iglesia. La Iglesia, cada uno de nosotros, estamos llamados a esa misión, a la misión de anunciar el reino, a la misión de anunciar a Jesucristo. Una Iglesia que está encerrada en sí misma, una Iglesia que no es misionera, por definición no puede ser Iglesia, porque la Iglesia es misionera. Por lo tanto, siempre que pensemos en nuestras iglesias, tanto a nivel local como a nivel universal, tenemos que pensarla, como el Papa Francisco tantas veces nos dice, como una iglesia de puertas abiertas, de hospital de campaña, es decir, una iglesia misionera. Una iglesia que siempre quiere anunciar a Jesucristo como Salvador y Redentor. Una iglesia que siempre quiere anunciar que el reino de los cielos ya ha llegado a través del Hijo. Y esa es la misión principal de la iglesia.
Para ello tenemos el Espíritu Santo, que es la fuerza. Por último, ya solo queda ver mi misión, tu misión, es decir, la misión de cada uno de nosotros, a qué estamos llamados, a qué Dios nos está invitando. Y para eso me gustaría traer a colación una frase evangélica que creo que ayuda mucho, que es la frase de «Dad gratis lo que gratis recibisteis». Y creo que en esta frase se resume muy bien el significado de la misión. La misión no es otra cosa que anunciar aquello que se ha vivido, aquello que se ha recibido. Y no es solamente un qué, sino es sobre todo un quién. Es la persona de Jesucristo. Por lo tanto, la misión de la Iglesia, y en particular nuestra misión, yo creo que no es otra que anunciar a Jesucristo como Salvador. Lógicamente, para ello hay diferentes tips que podemos tener en cuenta a la hora de hacer una tarea tan importante. Y el primero de ellos sería el no anunciarse a uno mismo. La misión nunca es señalarse a uno mismo, sino es señalar a otro. Y como bien sabemos, hay veces que al señalar la luna se pueden quedar mirando el dedo. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como misioneros y evangelizadores tener en cuenta que siempre estamos anunciando algo distinto de nosotros mismos. Aquello que estamos anunciando se hace a través de nuestra vida, pasa por nosotros, pero en última instancia tiene que ser un señalar a alguien diferente, a Jesucristo. Esta es una de las misiones que tenemos cada uno de nosotros. Otro tip importante que os podría dar es la importancia de dejar que sea Dios el que se anuncie a sí mismo. A veces tenemos el peligro de querer anunciar algo sin pedir ni preguntar a Dios qué es lo que quiere que anunciemos. Por lo tanto, dejar al Espíritu Santo actuar en nosotros es parte fundamental de nuestra misión. Nuestra misión no tiene que nacer de nosotros, sino, como hemos visto en todo el recorrido del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios se revela a través de las personas. Dios se revela en las personas. Pero esa revelación parte de Dios. El primer impulso, el primer trabajo siempre es de Dios. Por lo tanto, nosotros a veces lo mejor que podemos hacer como misioneros es dejar que Dios hable a través de nosotros. Y por último, el tercer tip que creo que es muy importante es entender que Dios no solamente se revela en las grandezas y las perfecciones, sino que Dios, y sobre todo Dios, se revela en lo pequeño, se revela en la miseria, se revela en la fragilidad. Tenemos un Dios que muere en una cruz. Tenemos un Dios que llamamos el Altísimo, pero realmente es el Bajísimo. Un Dios que, como celebraremos en el jueves Santo, es un Dios que se agacha para limpiar los pies. Un Dios que acaba muriendo en una cruz. Y hemos visto cómo a lo largo de todos los personajes, en la fragilidad es donde Dios más se muestra. En la fragilidad de una niña de 16 años que acoge con fe el mensaje de Dios. En la debilidad de Abraham, en la debilidad de Moisés. De todos los personajes, siempre Dios se revela en las vidas a través de la fragilidad y la debilidad. Rara es la vez que lo hace en la grandeza. Tenemos un Dios que trabaja por lo bajo. Y sabiendo eso, como misioneros, también tenemos que tenerlo en cuenta. Y aquí es donde entra la pregunta con la que hemos empezado el vídeo. ¿En caso de fallar, hay algún plan B? Pues yo creo que no. Realmente no hay un plan B. Dios tiene una misión especial para ti, una misión concreta para ti. Y si tú no la haces, no habrá nadie que la pueda hacer. Lógicamente, esto no significa que sin tu aceptación o sin tu misión, si tu misión no se lleva a cabo, si fallas, no se va a desmoronar el mundo ni el plan de Dios, porque Dios encontrará siempre las maneras. Dios es un Dios que siempre va a jugar para acabar encontrando el hueco. Pero sin duda, la misión de cada uno es una misión que es única. Podemos verlo con Abraham, podemos verlo con María, podemos verlo con tantos personajes y con nuestras vidas también. Lo que nosotros no anunciemos, tal vez nadie más lo vaya a anunciar. Porque es a través de nuestra persona, es a través de nuestra fragilidad también donde Dios se está anunciando. Y eso es algo único. Eso es algo que solamente tú puedes hacer. Por lo tanto, el último paso es un paso que depende de ti. Es un paso que dejamos abierto para que quien quiera pueda tranquilamente pensar cuál es su misión. Tenemos en este mismo canal algunos vídeos que trabajan el tema de la vocación. Pues una buena pregunta que podemos hacernos es ¿a qué nos está llamando Dios? ¿Dónde está mi misión? ¿Cuál es mi misión como bautizado, como cristiano? ¿Dónde quiere Dios que dé su anuncio? Para hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, hemos comenzado viendo cómo Dios
Es un Dios que se revela, es un Dios que se anuncia a sí mismo primero de todo. Y después de eso hemos visto a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ese sentido trinitario de la misión. El Padre como aquel que planifica, el Hijo como el contenido y el ejemplo de la misión, y el Espíritu Santo como aquel que guía, actualiza y da fuerza a la misión. Después hemos visto un poco la Iglesia en salida, una Iglesia que siempre tiene que ser abierta, una Iglesia que siempre es misión, una Iglesia misionera. Y esa iglesia misionera se traduce en cada uno de aquellos que pertenecemos a la Iglesia. Es decir, cada bautizado es Iglesia. Y si por lo tanto la Iglesia es misionera, nosotros estamos llamados a ser misioneros. Y en esta misión, en este anuncio, recordamos que no nos anunciamos a nosotros mismos, sino que anunciamos a Jesucristo y su anuncio. Pues este es el resumen del vídeo de hoy, esto es lo que hemos visto hoy. Hemos respondido a la pregunta de si hay un plan B, diciendo que no hay un plan B. Y espero que podamos profundizar más adelante en los siguientes vídeos de mis compañeros. Un saludo.